Estás viendo Erika Salgado en WFM. Vive Canal. Estamos de regreso. 8 de la mañana ya con 15 minutos, 8:15, y mientras que el día de hoy se estará votando en el Congreso del Estado la eliminación del fuero y la demanda ciudadana es que así se dé. Bueno, pues estamos a la expectativa de que comience la sesión a eso de las 9 de la mañana y ya nos estaremos enlazando hasta el Congreso del Estado para ver qué es lo que está sucediendo. Pero a mí me da mucho gusto saludar para hablar al respecto al periodista, al activista social, Pedro Ferriz de Con. Pedro, muy buenos días, gracias por tomarnos la llamada. Erika, me da muchísimo gusto estar contigo. ¿Cómo estás? Con el gusto de saludarte y pues muy entusiasmados los ciudadanos, muy atentos los medios de comunicación, porque hoy, Pedro, en el Congreso del Estado de San Luis Potosí se votará la eliminación del fuero constitucional para todos los que gozan de esta figura de protección en nuestra entidad. ¿Qué significaría esto, Pedro? ¿Por qué es importante? Es importantísimo lo que está sucediendo en México, porque los ciudadanos estamos empezando a empujar a los legisladores para que estos, al mismo tiempo, actúen de manera sensata, reflejando lo que la ciudadanía está deseando. Tenemos que ver que el origen de lo que fue el fuero fue creada como una figura para que pudiera haber en los legisladores una especie de protección o velo que les permitiera justamente legislar y estar protegidos por parte de la ley para que no hubiera sobre ellos algún tipo de acción extralegal que pudiera verse sometido el legislador a una presión que fuera por encima de lo que fueran los intereses de la ciudadanía. Y por eso era el fuero. Pero después el fuero se convirtió en un escudo de cobardes, como hasta ahora, en donde el presidente, los gobernadores, la alta burocracia federal, los ministros, los magistrados, los senadores federales, los diputados federales, los diputados locales y algunos síndicos, y en algún momento también los presidentes municipales, cosa que fue eliminada, eran protegidos por un fuero que ahora no tiene una razón de ser, y que estamos empezando a ver una cadena en dominó de estados de la República que poco a poco van ganando la carrera y que están determinando en sus estados. Ha sucedido ya primero empezó con Jalisco, con Baja California, con Querétaro, con Guanajuato, ahora se anuncia esto en San Luis Potosí, y pienso que poco a poco iremos ganando algunas de las principales acciones ciudadanas que empiezan a hacerse sentir en congresos estatales, y que, bueno, la aspiración de todos es que esto llegue hasta la federación y entonces nadie en México tenga un fuero independientemente de su responsabilidad. Sin embargo, Pedro, en San Luis Potosí no echamos campanas al vuelo porque no es la primera vez que una iniciativa parece que llega impulsada por la ciudadanía, parece que los diputados entienden la relevancia y que de último momento pues reculan o le dan la espalda a la ciudadanía o cambian los dictámenes con tal de favorecer a algunos. Hoy existe una gran desconfianza porque hubo ahí, dicen algunos, un trabajo de cabildeo para tratar de generar una protección extraordinaria hacia el gobernador. Es decir, sí, aprobar la eliminación del fuero, pero dejar una protección adicional para la figura del titular del Ejecutivo. ¿Qué pasa, Pedro? ¿Qué pasaría en San Luis Potosí, pero además en este ánimo de la opinión pública, si no se logra la eliminación del fuero o no se da de manera total? Mira, Erika, lo que pasará es que estos hombres del poder se harán evidentes ante la ciudadanía, y entonces, lejos de que su postura sea presuntamente más fuerte porque conservan algo que el ciudadano no quiere, ante un ciudadano cada vez más consciente, estas personas, si se quedan con el fuero, lo que en realidad están previéndole a la ciudadanía es que van a hacer cosas inconfesables, cosas indefendibles, y entonces el ciudadano estará más indignado, más observante, y aquello que supuestamente apoyaría a un gobernante con este tipo de ventajas y de fueros que son o resultarían para el ciudadano extralegales,
lo que vendrían a hacer es ponerlos en evidencia y esto aumentaría la presión del ciudadano en el futuro inmediato para seguir señalando lo que ya el ciudadano en México no va, es decir, no va a recular. El ciudadano en México va a decir, esto es viable y entonces por lo mismo sigo luchando por ello. Esto ha sucedido con los plurinominales, esto ha sucedido con las iniciativas ciudadanas, esto ha seguido con la segunda vuelta, esto ha seguido con el fuero y esto sigue adelante con un ciudadano cada vez más consciente en un país que está cambiando rápidamente. Hablabas de cómo el que no se elimine o el que se genere una protección extraordinaria para una figura, pues no abonaría pues a la buena valoración o a la buena imagen por parte de la ciudadanía, al contrario, aumentaría la brecha. Hablando precisamente de eso, Pedro, justo esta semana revisábamos el nivel de aprobación que tienen los gobernantes en todo el país y particularmente el nivel de aprobación que tiene el gobernador del estado de San Luis Potosí. Pedro, es muy preocupante. La gente no está calificando bien a quienes están en la toma de decisiones. Temas como la inseguridad, la falta de garantías en el acceso a los servicios fundamentales como la educación, la salud, el agua potable, etcétera, han sido factores que han pesado mucho. ¿Ante qué escenario nos encontramos en medio de este rompimiento social? Ante el escenario de un cambio, Erika. El país va a transitar a un cambio dramático de todas las actitudes que en el pasado estuvieron en la pasividad, hoy, en el presente y en el futuro, estaremos sintiendo cómo hay un caldo de cultivo que cada vez se calienta más y que desgasta a las instituciones. En principio, el desgaste institucional no es una buena noticia. No hay país en el mundo que pueda vivir sin instituciones fuertes. El problema de México es que vive con instituciones cada vez más débiles, de la popularidad que tiene el presidente de la República, de la aceptación que tiene el presidente de México, de la aceptación y la popularidad que tiene el Congreso Federal, de la aceptación que tienen los gobernadores locales ante la evidencia de lo que está sucediendo con exgobernadores que no acaban de terminar su mandato cuando ya empiezan a ser perseguidos, no por la justicia, porque si fuera por la justicia entraríamos en lo que de hecho entramos, que son pactos por debajo de la mesa. No, están siendo perseguidos por la justicia porque presiona la ciudadanía. Si no hubiera esa presión, no estaría Javier Duarte en la cárcel, no hubiera estado en la cárcel de Guatemala, no estaría Roberto Borges en la cárcel, no estaría César Duarte huido como lo está. Y así creo que poco a poco estamos empezando a ver cada vez más una animadversión, un hartazgo del ciudadano que dice, ya, hasta aquí, esta es mi línea límite y de aquí en adelante ya no transigiré ante lo que estoy viendo, evidente corrupción, evidente impunidad y lo que los mexicanos ya no queremos seguir viendo. Sin embargo, Pedro, parece que necesitamos esta clase de escándalos como el de Javier Duarte para hablar de corrupción y para hablar de malos gobiernos y para hablar de desfalcos. Es decir, pareciera que tiene que ser así de evidente como terrenos de 40 y tantos millones de pesos, de mansiones de millones y millones de pesos, de joyas, etcétera. Cuando yo te preguntaría, ¿no es igual de grave el fallarle a la ciudadanía ante una serie de omisiones? Es decir, una ciudadanía que demanda prestación de servicios, una ciudadanía que demanda toma de decisiones, acciones en materia de seguridad, no es igual de decepcionante, no es igual de lastimoso aquellos gobiernos que no brindan soluciones, que están ahí como en el tránsito y en el beneficio particular. Sí, tienes toda la razón, es igual de grave porque una falta a la ciudadanía es igual que un robo a la misma. Pero México se convirtió en un país de sacrificio, en un país de estoicismo, es decir, de un sacrificio extremo, llevado cuando los mexicanos empezamos a resignarnos en medio de esta dictadura perfecta que se fue tejiendo con el tiempo y que poco a poco generó un fenómeno que hoy paradójicamente resulta aliado de los gobiernos, que es la pobreza y la ignorancia. Si se mantiene a un pueblo pobre e ignorante, se puede decir que es manipulable, porque la ignorancia es manipulable. Y la pobreza, ante su indefensión, también lo es.
es importante que esta reacción que hoy se está empezando a tener en un estrato mediano, es decir, la clase media, desde abajo de la clase media hasta la clase media alta, toda está viviendo ya un marco de indignación. Y esto es lo que está haciendo reaccionar a México. México necesita reinventarse y estamos en el principio de ese camino. Ahora, estoy platicando esta mañana con el periodista Pedro Ferriz de Con, a quien le agradezco mucho que nos tome esta llamada, Pedro, porque me parece que un tema fundamental en medio de esta transformación de la que tú hablas es buscar perfiles preparados, es buscar perfiles comprometidos, es trabajar de manera conjunta y pongo énfasis en esto porque de pronto pareciera que ese ha sido otro de los grandes males de este país, el que llegan al poder pues personas que más allá de la preparación académica, no se han preparado en una carrera, en una convicción de vida para asumir una responsabilidad como esta y los vemos volverse locos en el poder y en el manejo del recurso o bien los vemos hacerse chiquitos y volverse totalmente opacos en el ejercicio de la función pública porque pues de pronto se enfrentan a un monstruo tremendo que es tomar decisiones a nombre de una ciudad, a nombre de un estado, a nombre de un país. ¿Cómo tendríamos que trabajar en tener precisamente el nivel de gobernantes que hoy requiere la ciudadanía? Sí, has tocado ahí puntos muy finos de lo que debe de ser un representante popular. Decía mi padre, que seguramente la audiencia lo recordará, don Pedro Ferriz, que era un hombre muy sabio. Decía, mira, mijo, en la vida hay que estar preparado hasta para tener éxito, haciendo sentir que las personas que tienen éxito deben estar preparadas para la responsabilidad que implica el éxito. Pensemos en un político encumbrado. En el fondo, es un político que ha tenido éxito, ha llegado a la cumbre. Pero llegando a la cumbre, lo que tiene uno que tener es la preparación para responderle a aquellos que te llevaron ahí, y no tomar a esa cumbre para beneficiarte a ti y a un grupo en el poder. Esa es la síntesis de lo que ha sucedido en nuestro país. Son pequeños grandes sátrapas que han hecho del poder una vileza, cuando el poder y la política debía de ser una de las acciones más nobles del hombre. El poder es para servir y el tener al frente a una administración que responda a la ciudadanía sería o tendría que ser como una acción política una de las más nobles acciones de un hombre de buena voluntad. Sin embargo, estas omisiones cuestan muy caras, Pedro. En el caso de San Luis Potosí hemos visto cómo en estos últimos años, por ejemplo, el tema de la inseguridad, tú conoces bien San Luis Potosí, tú sabes que presumíamos mucho los potosinos de ser un estado tranquilo, un estado propicio para formar una familia, para crecer, pues, porque era un lugar que se mantenía incluso durante mucho tiempo como un oasis en el desierto, ¿no? Mientras que en el país la tendencia en materia de inseguridad iba a la alza, en San Luis Potosí nos manteníamos ajenos a esa tendencia. Hoy, lamentablemente, esto ya no está sucediendo. La inseguridad se ha disparado y a niveles muy preocupantes. Se ha tenido incluso que dar la alerta de género para San Luis Potosí por la situación de los feminicidios. Y bueno, Pedro, la pregunta es, ante esta realidad, ante estas situaciones, ¿dónde está esa salida? Me parece que la ciudadanía en San Luis Potosí, como en muchas otras entidades, está despertando, como tú lo decías, está exigiendo un cambio, pero mientras tanto estamos en periodos gubernamentales que no van a ceder a estos cambios. ¿Qué tenemos que hacer para cambiar esta realidad? Mira, el país se ha venido enfermando, tiene una metástasis de delincuencia, de inseguridad, de actividades ilícitas. Yo recuerdo a San Luis Potosí, justamente en esa época en la que tú nos hablas, cuando San Luis Potosí era un enclave de tranquilidad, pero lo era en parte no por un buen gobierno, sino porque ahí vivían los capos de la delincuencia que se hacía en otros lados de la República, pero su enclave, en donde ellos vivían y sus familias vivían, ahí no pasaba nada. Justamente uno de los casos más emblemáticos, y lo conozco porque lo viví, es San Luis Potosí. Pero de repente todo se empezó a enfermar y lugares que otrora habían sido lugares tranquilos se convirtieron en violentos, porque al ser perseguida la delincuencia, esta se empezó a mover por otras partes.
Bueno, claro, en el camino, la persecución de la delincuencia y los persecutores de la misma se convirtieron en cómplices. Y hoy hemos, y lo digo con gran tristeza, pero también con gran responsabilidad, hemos llegado ya a tener narcogobiernos, tanto narcogobiernos estatales federales como narcogobiernos estatales locales. Y esto es algo innegable que a lo largo de la historia se ha venido documentando. ¿Cómo empoderarnos, Pedro? Hoy, por ejemplo, en el caso de la eliminación del fuero, hay una convocatoria para que la ciudadanía acuda a la sesión, que estemos ahí presentes, observantes, pero más allá de este acto de presencia física, ¿cómo nos empoderamos como ciudadanos? ¿Cómo construimos este cambio del que tanto nos hablas? Mira, hay una gran labor, la tienen los medios de comunicación, Erika. La tenemos los comunicadores, que pues, llevamos esto en la sangre. La tienen los medios abiertos, como por ejemplo la banda ancha, la tienen los medios escritos, la tiene la academia, la tienen los sectores, digamos, pensantes de este país que debe siempre, antes de un movimiento ciudadano importante, siempre se le antecede un movimiento intelectual, son los estratos de la sociedad, para que ese nutriente venga a darle a la sociedad un principio de, no de hartazgo, sino de asertividad, es decir, que nos llenemos de pensamientos positivos que hagan valer la idea de que en México sí se puede llevar a cabo un cambio. En muchos países del mundo tenemos esta historia que predetermina lo que después es una reinvención. Veamos el ejemplo, Erika, de Francia. No fue el triunfo de Emmanuel Macron como un candidato ciudadano independiente con su movimiento En Marche. No, fue algo mucho más. Fue el elevar a un país a la altura de las circunstancias del país. Entonces el ciudadano dijo, no más, fíjate, no más el gaullismo que fue Charles de Gaulle, digamos, el iniciador de la Quinta República Francesa. Ni siquiera querían al gaullismo, no querían a la ultraderecha, no querían a la ultraizquierda, no querían a los centristas, querían a los ciudadanos. Los ciudadanos se empoderaron. Estoy viendo lo mismo en Brasil, estoy viendo lo mismo en Guatemala, estoy viendo lo mismo en Argentina, estoy viendo lo mismo en España, y así poco a poco, paulatinamente, la ciudadanía en todo el mundo está empezando a tener una conciencia, no una revuelta, no, una conciencia que está orillando a las instituciones a reinventarse. Es lo que pienso que está pasando en esta etapa del siglo XXI. Pedro, tú estás jugando un papel importante, has decidido dar el paso definitivo en la construcción de esta transformación de la que hablas. ¿Cómo vas, Pedro? Estamos muy inspirados, muy entusiasmados, llenando cada vez más espacios el ciudadano cuando, más que hablar, vamos a escuchar. En este momento me encuentro en Nueva York escuchando a comunidades mexicanas que aquí están nutridas muy particularmente por poblanas, por digamos, gente que viene de Puebla, gente que viene de Veracruz, gente que viene de diferentes puntos de la República Mexicana, pero fundamentalmente de la parte, digamos, de la cuenca del Golfo de México hacia arriba. Hemos visitado lo mismo en otras partes, en California, en Houston, en Miami, en fin, tratando de hacer sentir que los ciudadanos de este lado, de los Estados Unidos, también participen, tengan su credencial de elector y voten. Y no solamente eso, o sea, no solamente, les digo, no solamente quiero que exporten remesas, quiero que exporten pensamiento, quiero que exporten su experiencia de por qué se tuvieron que ir del país, qué fue lo que pasó en México, que México les falló. Claro. Entonces de aquí se hace una conciencia muy interesante que puede servir también para hacer una conciencia a la gente a la que le mandan sus beneficios de trabajar en un lugar que les ha dado una oportunidad. Más que el dinero, lo que quiero que le manden a sus familias en México es la idea de que México puede reestructurarse. Y estoy viendo
muchísima participación activa de mucha gente en nuestro país, y esto me llena de entusiasmo. No por ganar una elección para la presidencia, Erika, eso es lo menos importante. Lo más importante es poder cambiar a un país hacia la justicia, hacia el Estado de Derecho, hacia el orden, hacia el respeto, hacia la credibilidad, hacia la educación profunda que nos lleve a principios que hoy ya no aceptamos. Ayer se viralizó este presunto video de un hijo de un líder petrolero mexicano pasándola bien en Monte Carlo, y ese tipo de cosas en un país en donde en medio de la riqueza natural hay una pobreza humana, esas cosas indignan a los mexicanos. Pedro Ferriz, periodista, activista, yo te agradezco mucho la oportunidad de conversar esta mañana y además gran amigo de este espacio. Ojalá y te tengamos muy pronto de regreso por acá, por San Luis Potosí. Nos dará mucho gusto poder volver a platicar contigo. Para mí la familia de Global Media ha sido siempre una familia comprometida con el país, comprometida con el Estado y, claro, comprometida con su público. Gracias, Erika. Al contrario, muchas gracias, Pedro. Siempre un gusto. Muy buenos días. Un gusto. El periodista Pedro Ferriz, con usted lo escuchaba hablando pues hoy de los temas que están en boga y que pues motivan precisamente ese cambio, esa transformación que tanto se está demandando hoy día en San Luis Potosí. Vamos a una pausa, pero estamos de regreso con más.